fármacos, pero no los podemos revisar todos. Es más, si quisiéramos revisarlo todo, nos llevaría todo un semestre, porque hay un sinnúmero de IECAS. Aquí en México tenemos arriba de 70 medicamentos IECAS. Pero no es necesario que nos los aprendamos todos, simplemente agruparlos en una familia. Recuerden que todos los que terminen en PRI pertenecen al grupo de los IECAS, característico propiamente del medicamento. Cuando nacieron, recuerden que el que primero incide sobre la presencia de una sustancia que era transformadora de angiotensina 1 a angiotensina 2 y que era una proteína, entonces ya empiezan a sentar los principios básicos de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces ya después vienen los brasileiros y empiezan a identificar que en la víbora que ellos tienen endémica en su país existe una sustancia que tiene las características estructurales moleculares muy similares a esta enzima. Y entonces le ponen un número, pero que Squid Lab, que es una empresa farmacéutica, la convierte en Captopril, que es uno de los, o el primer medicamento de este grupo, al cual pues fue el medicamento insignia, que hoy en día, a pesar de ya de varias décadas, casi más, cuatro décadas, más, casi 5 décadas, ya están establecidos, seguimos utilizando ese prototipo y lógicamente que hay variables que son también buenas para el tratamiento de la hipertensión. Con esto cerramos y decimos que estos fármacos fueron creados para la hipertensión. Ahora, no es el único motivo por el cual nosotros utilizamos este grupo farmacológico. También lo utilizamos para otras patologías tales como infarto agudo miocárdico, insuficiencia cardíaca congestiva venosa y la nefropatía diabética. No fueron creadas para eso, pero con el ejercicio y con lo que es el estarlos administrando y observando a los pacientes, se dieron cuenta que tenían otros beneficios en otras patologías y por los cuales pues estaban bastante estructurados y respaldados de acuerdo al conocimiento científico de que estas patologías se mejoraban cuando nosotros administrábamos un día. Entonces, estas otras patologías podemos nosotros tratarlas con inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. Bien, entonces, en el sentido de que estos fármacos se van a emplear, los IECAS, en el tratamiento exclusivo de la hipertensión, para esto fueron creados. Entonces, no nos quitemos esa parte, que la meta era crear un medicamento de este grupo para la hipertensión. Pero que después vinieron otras aplicaciones del fármaco con estudios ya bien establecidos. Por lo tanto, podemos utilizarlos como monoterapia o como una terapia o una terapia triple, dependiendo de la condición del paciente. Se puede combinar con otros hipotensores, como son inhibidores de los canales de calcio, beta bloqueantes, en este caso diuréticos, etc., con los cuales vamos a hacer un sinergismo. ¿Qué es lo que dice el autor cuando nosotros hablamos acerca de IECAS y que no alcanzamos a controlar al paciente y estiramos la dosis hasta lo que es la dosis máxima, casi cayendo el paciente en intoxicación por el fármaco? Dice el autor, no es necesario que lleves a la dosis máxima al paciente. Lo que debes de hacer es hacer sociedad. Entonces, si ya le diste dosis altas y ves que no mejora, ya no le des más altas. Lo que hace es mejor asócialo con otro medicamento para que hagan sinergia. Bien, de tal manera pues que las asociaciones con diuréticos, específicamente el grupo de las tiacidas como la hidroclorotiacida, pues han sido un binomio que ha sido bien aceptado tanto por los médicos y los pacientes. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de dosificar, no se nos olvida la dosis y las presentaciones vienen casi con dosis ya sistematizadas. De tal manera pues de que son muy buenas asociaciones y no se nos olvidan, es muy fácil de llevarlo a la práctica. Son medicamentos muy seguros con muy pocos efectos adversos. Si ustedes leyeron, vienen un sinnúmero de efectos adversos, pero la realidad es que casi no se presentan. Si ustedes leyeron más adelante, dice, por ejemplo, la que más se presenta es la tos seca en 0.2 a 0.1 por 5%. Entonces, la realidad, esa es la que más molesta a la tos, pero viene un sinnúmero más, porque casi no se miran,
pero que en otros lugares y en otras latitudes sí es frecuente que en otras etnias pues se presente. Aquí con nosotros casi no se presenta. Ahorita vamos a ver otros casos en los cuales también nos llama mucho la atención, más que nada en el varón. Además, dice, ensayos clínicos han demostrado que los ECAs han permitido reducir la morbilidad y prolongar la vida de pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, estas otras tres enfermedades pues van dirigidas, cuando vamos dándole el tratamiento con IECAS, a que mejore la calidad de vida del paciente a corto y mediano plazo. Entonces, un paciente con infarto agudo de miocardio, dirán ustedes, ¿para qué le voy a poner IECA? Bueno, después de 72 horas de iniciado el infarto, nosotros es el momento en el cual podemos administrar dosis de IECAS, pero ojo, no lo vamos a poner a las dosis convencionales. No lo estoy dando para hipertensión, lo estoy dando para controlar el infarto. ¿Cómo me va a controlar las complicaciones del infarto en la etapa aguda? Bueno, pues va a evitar dos cosas importantes: la remodelación miocárdica. Voy a hacer un hincapié ahorita en remodelación miocárdica. Cuando nosotros nos agreden, como es el caso de un infarto, que es la oclusión de una arteria coronaria, viene el proceso de inflamación. Recuerden ustedes que hay inflamación aguda y inflamación crónica. Que la inflamación va encaminada ¿a qué? A reparar el daño, con cicatrización. Resulta que el corazón tiene el efecto de bomba o la actividad de bomba dada por el miocito, que es un músculo cardíaco. Entonces, cuando se muere el miocito, lo que hace mi cuerpo es inflamarse y mandar ahí fibroblastos. Los fibroblastos no son miocitos. Y me va a llenar de gelatina y de material ahí que no es material contráctil. Por lo tanto, la cicatrización y el infarto me va a llevar a una incapacidad para que el paciente o el corazón del paciente pueda bombear de una manera adecuada, porque su número de miocitos va a estar reducido. Entonces, ¿qué hace el IECA en este momento? Pues me va a permitir una disminución en esa remodelación miocárdica. Y lo que voy a tratar de hacer es una cicatriz que sea más fuerte, para que de esta manera, aunque no participe en la contractilidad, no se le haga el chipote. Un chipote en un corazón infartado se llama aneurisma. ¿Qué es esto? Que normalmente se contrae el corazón y cada vez que se contrae, el igual de sacar la sangre, se hace un chipote en el sitio donde se infartó. Eso se llama aneurisma. Y eso en el futuro se convierte en insuficiencia cardíaca. Eso es uno que regula el IECA. Disminuye o mejora la remodelación miocárdica. Y dos, evita la angiogénesis. Recuerden que todo tejido nuevo necesita nuevos vasos sanguíneos. Si ocupas más vasos sanguíneos, disminuyes el aporte al resto de lo que es el corazón. Y entonces tienes un fenómeno de robo y ese paciente está con angina y angina y angina y el corazón va a crecer y crece y crece de una manera desproporcionada. Y ese paciente también genera cardiomegalia y también genera insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, de esta manera, los IECAS bloquean estos cambios fisiológicos y nos genera una mejoría en la sobrevida del paciente, prolongando la calidad de la misma para que éste no genere a corto tiempo insuficiencia cardíaca. ¿De qué manera nos ayuda también? Pues disminuye la poscarga y la reducción de la tensión de la pared ventrícular. Si ustedes recuerdan, cuando el corazón izquierdo se contrae para poderlo derivar esa sangre a través de la aorta a toda nuestra circulación, pues tiene que ver mucho con la aorta, el qué presión tenga. Si la aorta está la presión alta, entonces se tiene que contraer más enérgicamente para vencer esa presión que tiene arriba. Esa contracción enérgica le genera sufrimiento al corazón. Entonces eso se llama estrés miocárdico. Si yo le doy un IECA al paciente, entonces relajo la aorta, baja la presión. Y entonces mi corazón izquierdo, con menos esfuerzo, es más efectivo. ¿Sí? Le mejoro la precarga al paciente y también la poscarga con lo que es el IECA. De tal manera que hace un esfuerzo menor. Si lo queremos traducir nosotros y poderlo entender, es como si llegaran de repente ustedes a hacer ejercicio y agarran una pesa grande y le digo, hagan 100 repeticiones, pues tal vez hagan una o dos y ya la tercera pues se les estiren los brazos y no lo puedan levantar.
Eso es estrés muscular. En cambio, si yo ya tengo conocimiento fisiológico, le digo, hey, no empieces con una de 50 kilos, mejor empieza con una de medio kilo. Y entonces, pues la de medio kilo fácilmente ustedes van a hacer no 100, van a hacer 1000. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es menor. Lo mismo le sucede al corazón izquierdo cuando ustedes le dan captopril al paciente. Disminuye la pesa y le ponen una más buena. Y van a tener mejor el volumen de eyección y menos estrés del miocardio. Tras el infarto, dice, se emplean los niveles de la ECA a una dosis menor. El enalapril mejora de manera considerable lo que es el trabajo del ventrículo izquierdo. Otra indicación, dice la nefropatía diabética. A sus compañeros del otro grupo les decía que los pacientes con nefropatía diabética, o diabetes propiamente, se les daña lo que es la membrana basal glomerular. Y recuerden que ahí nosotros tenemos unas fenestras que son muy pequeñitas, ¿sí?, por las cuales la proteína no puede pasar. Entonces la proteína, como es una molécula muy grande, pues no puede atravesarla. Cuando yo mido la insuficiencia renal, la mido a través de los asuados, urea y creatinina. Pero también la mido por la pérdida de proteínas a través de la orina, se llama proteinuria. Entre más proteinuria tenga, más daño renal tiene que hacer. Entre más proteinuria tenga, más rápidamente le van a tener que poner una diálisis, ya sea mediante diálisis peritoneal o mediante hemodiálisis. Para allá va el paciente si ustedes no hacen su trabajo. ¿Qué les brinda al paciente el iniciar con un IECA? Mejorar la membrana basal glomerular, disminuir el tamaño de los poros y por ende disminuir la pérdida de proteínas. Entonces lo que hace el IECA es retardar la aparición de la insuficiencia renal por enfermedad diabética. Entonces, si ustedes lo están revisando al paciente, le mandan a hacer una biometría hemática y una química sanguínea, y en la química sanguínea se dan cuenta que urea y creatinina es un predictor, pero le hacen un examen de orina y se dan cuenta que disminuye la pérdida de proteínas, entonces es otro predictor que ustedes están por buen camino utilizando los inhibidores de la ECA. Bien, entonces decíamos pues que la molécula del medicamento es muy similar a la proteína que yo produzco. Entonces lo que hace es una competencia por el sitio de unión. Y en este caso, el IECA tiene más afinidad por el sitio de unión que la propia proteína. Y entonces no existe el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces cortamos lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, al no producirse angiotensina 2, pues no va a haber vasoconstricción, para empezar. No se va a liberar hormona antidiurética. No se va a liberar aldosterona. Si no hay aldosterona, y me voy directamente a la aldosterona, no voy a retener sodio. Si no retengo sodio, no retengo agua. Y otra cosa, no puedo eliminar potasio. Entonces, si el sistema renina-angiotensina-aldosterona me genera retención de sal, retención de agua y eliminación de potasio, al cortarlo yo veo lo contrario. Pierdo agua, pierdo sal y recupero potasio. ¿Sí? Esas son las características del corte de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona por utilizar un IECA. Y entonces voy a tener pérdida de agua, pérdida de sal y un incremento en la concentración de potasio y de brancicina. Bien. Bien, entonces no se da exclusivamente la vasodilatación por lo que es la pérdida del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino también que se dan por prostaciclinas y por bradicina y óxido nítrico. Bien, al reducir el tono vascular, las resistencias vasculares sistémicas disminuyen la presión sanguínea y por lo tanto pues tenemos el efecto que yo quiero ocasionarle a los pacientes con hipertensión. ¿Sí? Algunos autores hacen mucho hincapié en esto, incluso hay en el Gano, en el Gaito, viene una explicación fisiológica de una vía alterna de producción de angiotensina 2 por una enzima que no es la ECA que produce el pulmón.
Entonces, pues ahí está medio enredoso, yo ni lo quiso leer porque sí no me va a ayudar en nada de esto, pero sí viene en el guideline esa explicación. Más que nada porque la repercusión clínica de esa vía no es tan importante para el paciente, o sea, no le va a generar que yo le entienda esa parte una mejoría a mi paciente, más esta sí me va a generar una mejoría en que yo lo pueda entender. Por lo tanto, relacionado con los efectos mitógenos inducidos por la angiotensina en los fibroblastos, hacen pues que yo inhiba esta parte y que lo que es la remodelación miocárdica no se dé de una manera correcta. Entonces, de esta manera le beneficio la condición del paciente. Y la oricinina pues es otra sustancia muy importante relacionada directamente con la presencia de la tos. Cuando yo doy una IECA incrementa la varicinina y por lo tanto el paciente tiene tos. Una de las cosas por las cuales el paciente suspende el tratamiento, porque la tos seca es episódica y es muy molesta. Bien, ¿cuáles son los efectos secundarios propiamente de los IECA? Pues ya les mencioné uno, lo que es la tos, mayormente es la causa por la cual el paciente abandona el tratamiento. Otra es la hipotensión, claro, pues si le estoy dando un hipotensor, mi paciente puede reaccionar con hipotensión, con la dosis convencional. ¿Qué otra? Pues angioedema es otra que menciona en los libros, ginecomastia, insuficiencia hepática, algunos autores mencionan insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc. Hay muchas complicaciones de su uso, pero les digo, el porcentaje de la aparición de esas complicaciones son ínfimas. Casi, yo les digo, en mi vida, en 26, casi 27 años que tengo en la medicina, no he visto un edema neurítico ocasionado por el IECA. Sí he visto dos, definitivamente sí. He visto también un caso en la Ciudad de México de Steven Johnson ocasionado por captopril. En toda mi vida se me hace que es muy pocos el número de complicaciones que he visto para tanto paciente que están administrando médicas. No, y por ejemplo, es un paciente que llegase a ser asmático, que tenga asma, y te das captopril. Esto es que bueno que mencionas, porque cuando hablan de asma, no es, ese es un error que nosotros malinterpretamos. Tal vez por la traducción del gringo al español tengamos ese problema. El libro o los libros se refieren a crisis asmatiformes. ¿Qué es esto? Un cuadro clínico secundado a la administración del IECA. Que el paciente chifla cuando respira porque exista un aumento en el edema de la mucosa bronquial, pero no quiere decir que haya vasoconstricción. El componente del asma es la vasoconstricción, edema de la no es broncoconstricción, edema de lo que es la mucosa bronquial y un exceso en la producción de moco, esa es la triada, ¿sí? En este caso no es así, ¿sí? Aquí hay una disminución en el tamaño, no por broncoconstricción, es por edema. Todo esto es como una reacción alérgica al fármaco, ¿sí? Exantemas, urticarias, tos seca, esta es la que más se vamos a ver el porcentaje. Hipercalemia, aquí algunos pacientes refieren también a algunas literaturas hiponatremia por la pérdida que está teniendo, pero la hipercalemia porque estamos ganando más potasio, ¿verdad? Y si a eso le agrego que le di en algún momento espironolactona, que es un ahorrador de potasio, entonces tengo un incremento mayor y que el paciente por eso sí se puede morir por la hipercalemia. De tal manera pues de que ya sabemos por qué se presenta la hipercalemia. Cero trabajo de la aldosterona, lo cual no me permite que la elimine. ¿Qué le tengo que hacer aquí entonces? ¿A quién tengo que asociar? Un diurético muy bien, de asa que pierda potasio. ¿Como cuál? Furosemida, excelente. Entonces, de esa manera pues vamos integrando y digo, ok, voy a hacer una sinergia. En este momento el paciente está hipercalémico, puedo ponerle un diurético de asa, una furosemida, ok. Entonces, eso le voy dando tratamiento a una posible complicación. Es importante que ustedes entiendan que el IECA no se debe dar en ninguna etapa del embarazo. Si la dan en las primeras etapas, el paciente o la paciente va a correr con un aborto espontáneo, ¿sí? Si la dieron en el segundo o tercer mes del embarazo, puede ser una amenaza de parto prematuro, un aborto, etc. De tal manera pues de que no está congeniada el uso de IECAs en mujeres embarazadas.
Si tiene hipertensión, bueno, pues entonces vamos dándole alfa-metildopa, que esa sí está en las guías de tratamiento, pero IECAS no. Afecta el crecimiento fetal, es teratogénico, afecta el crecimiento y la funcionalidad de los riñones y tiene hepatotoxicidad en el feto. Y la molécula puede difundir a través de lo que es la membrana placentaria. ¿Y el alfa-metildopa ahí cuál es su Es un antihipertensivo. igual? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cómo actúa el alfa-metildopa? No lo había escuchado. Pero vamos a ver si lo podemos saber. Es que es otro tema, pues. No lo vamos a enredar con esto. Bien. Hay medicamentos que asociados pueden generarnos una activación o un exceso en el efecto. En este caso pueden ser los esteroides, puede ser algún tipo de quimioterapia o inmunosupresores. Y otros que retardan o que inhiben el efecto, como cuáles, litio, por ejemplo, o bien los AINES, indometacina, pueden generar una disminución en el efecto farmacológico. Entonces tenemos dos caras. Una, fármacos con los que se lleva bien y potencian el efecto. Otros fármacos con los que no se lleva bien y disminuyen el efecto. Entonces, cuidado. Le doy antihipertensivos, IECAS, y le doy algún AINE, cuidado porque no van a controlar la tensión arterial. Bien. Trastornos electrolíticos durante las interacciones medicamentosas, específicamente con litio, hiperpotasemia y la bradicininina, que es importante durante el uso de los Alzheimer por el proceso de inflamación, es cosa que tenemos que controlar. Algunos pacientes que tienen trastornos con lo que son el sodio y el cloro, o bien algunos bloqueadores de los canales de calcio. Dice aquí, el tomar aspirina conjuntamente con IECA pues mejora la sobrevida del paciente. Lógicamente, si no le damos IECA, le damos aspirina, a los pacientes le vamos a mejorar la agregación plaquetaria y por ende la sobrevida en aquellos casos trombóticos, ¿no? Bien, les decía, si nosotros podemos hablar acerca de lo que son captopril, esto nada más es una parte del libro, ¿no? Entonces, 6 meses tranquilamente hablar acerca de cada uno de ellos, bueno, pues sería poco tiempo. Estos son de los más reconocidos. Y aquí tenemos el más noble de ellos, entre comillas. Captopril. Pues es el prototipo, es el, ¿cómo se dice? El Goku, el que siempre se... Pues, también había leído que causaba que una de Sí, las... hematológicamente es neutropenia, pero ¿Pero qué tan común? ahorita lo vamos a ver en los porcentajes, si lo tengo adelante. Sobre los cambios que vamos a tener en diferentes partes del organismo. Entonces, el IECA es la punta de lanza, es el que hace ricos a escuilar y después sacan enalapril y todavía es como estar bateando para 500 en el argot beisbolero. Bueno, pues ellos sacaron primero captopril y fue un boom, y después enalapril. ¿Qué problema tuvieron con enalapril? Que es más caro. No mucho, pues, pero si lo comparan con captopril, que se difundió por todo el orbe y tuvieron muchas ganancias, pero no, pues aquí es la mina de oro. Entonces sacan enalapril. ¿Qué diferencia existe? La vida media. Captopril tiene una vida media muy pequeña, de 2 horas, 2 horas y media al mucho. En tanto enalapril tiene una vida media más larga. ¿En qué me traduce? En que yo captopril necesito más dosis. Con enalapril, 1 o 2. Y con eso controlo la tensión. Bueno, pero aún así, pues siguen siendo muy buena opción, al alcance del bolsillo de los pacientes, muy buen control de la presión, si nos apegamos al tratamiento de manera correcta. Y los beneficios que vienen alrededor de esto también son bastante. ¿Qué hace? Pues otra vez, su molécula es muy similar a la ECA, y entonces pues ahí hay una competencia y la inhibe, ¿sí? De tal manera de que ese es, sin grandes rasgos, el mecanismo de acción. Y aquí viene el término de qué, de por qué le pusieron captopril, ¿no? Lo que explica el autor y esto. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Bueno, aquí, esto no hay que perderlo de vista, es un antihipertensivo. Si yo les pregunto, el captopril es un antihipertensivo, pero tiene efectos
en otras patologías la respuesta es verdadera. ¿Sí? Interacciones con otros fármacos, los mencionamos. No voy a estirar la liga yo hasta la dosis máxima del medicamento sin control de la presión. Mejor hago una sociedad. ¿Con quién? Con un diurético, puede ser. O puede ser con un beta bloqueante, o puede ser con un calcio antagonista. De esa manera yo hago sinergia. Y de esta manera le traduzco al paciente una mejoría en su sintomatología. Mencionados con quienes tienen interacciones, bueno, ya hablamos acerca del litio, ya hablamos de los esteroides, de los citotóxicos, etc. Hay que tener cuidado con ellos nada más. ¿Cuáles son las presentaciones? Bueno, pues aquí se basa en la cantidad de la facilidad para poder yo poner la dosificación. 25, 30, 50, perdón, y 100 miligramos. Mayormente en nuestro país hay de 25 miligramos. En el sector salud nada más hay 25 miligramos. Ustedes pueden encontrar en el sector público, privado, 50 y 100 miligramos. Es más difícil de encontrar, pero sí existe en el mercado. ¿Cuándo voy a administrar 50 miligramos? Bueno, pues cuando yo digo, le voy a dar 6 tabletas de 25 miligramos, entonces mejor le doy 3 de 50. Es lo único que me sirve. Algunos de ellos vienen con liberación prolongada, pues eso también me ayuda a incrementar la vida media, nada más. Pero les digo, la que más normalmente utilizamos es la de 25 miligramos. Bien, relacionada con el ADME, una biodisponibilidad del 75% aproximadamente después de administrarse vía oral. La reducimos cuando le damos con alimentos en un 25%. Las concentraciones máximas las tenemos nosotros rápidamente. Dicen los autores que en un tiempo de 35, 45 minutos ya vamos a tener títulos, máximo 90 minutos ya tenemos títulos muy, muy importantes como para hacer el efecto. Y tenemos una vida media de 2 horas aproximadamente. El medicamento se elimina vía renal como captopril, arriba del 50%. Bien, ¿cómo vamos a administrar captopril nosotros en hipertensión? ¿Qué dosis? Bueno, pues le vamos a dar 50 miligramos, 25 en la mañana y 25 en la tarde. Recuerden que siempre tenemos que empezar con las dosis mínimas y progresivamente modificarlas de acuerdo a la condición del paciente y su evolución. ¿Puedo empezar con 50 miligramos? Sí, sí puedo, pero lo correcto es empezar de la dosis mínima rumbo a la dosis más. Pero, por ejemplo, en el libro decían que la dosis inicial era de 6.25, ¿de dónde sacas también? No te equivoques. Hay patologías que vas a empezar con esas dosis de 6.25, no en hipertensión. También otra cosa que decía el libro es que podías dar 150 miligramos 3 veces al día. Y en otras fuentes dice que 150 miligramos es lo máximo. Sí. Entonces, bueno, ahí les va. Por eso es importante leer más de una literatura. Dicen los libros que la dosis tope son 450 miligramos. Esa es la dosis tope. Pero me regreso a lo que te expliqué ahorita. No voy a estirar la liga hasta los 450 miligramos, porque el que va a estar mal soy yo. Yo no voy a llevar a mi paciente a más de 150 miligramos, que para mí, yo no he escrito ningún libro, pero en la experiencia digo, 150 miligramos está bien. Si no me mejora el paciente con eso, entonces tengo que voltear a ver otro medicamento. ¿Sí? Para 150 miligramos son 2 tabletas cada 8 horas, ¿sí? De 25 miligramos. Son 6 tabletas las que le tengo que administrar al paciente. Algunos ya en la práctica yo he visto, les dejan 50 miligramos cada 4 horas, está correcto, pero llevas a lo máximo al paciente pues, de tolerancia, y en tanto no vas a tener buenos resultados. Si ya no te dio resultados con las primeras dosis, tu tope debe ser hasta los 150, pero la literatura se lo dice como dices tú, 450 lo máximo, pero es lo máximo. ¿Sí? Entonces 6.25, paciente con infarto, no es hipertenso, 6.25 tranquilamente, con eso voy a inhibir la remodelación nuclear. No quiero que se le baje la presión. Yo lo que quiero es el otro efecto que es beneficioso para mi paciente. Yo lo quiero hipotenso, es normotenso. Ahora, si es hipertenso y se infartó, le damos sus 50 miligramos tranquilamente, pero porque es hipertenso. Pero si no es hipertenso, me voy a la dosis mínima. ¿Cuánto es? 6.25. ¿A qué equivale? A un cuartito de la tableta de 25 miligramos. ¿Sí? Bien, entonces, si yo estoy estirando el medicamento y la dosis, digo, ok, solo ya no me está haciendo efecto, le voy a hacer una sinergia con un diurético. Pues, ¿cuál es el más común? Hidroclorotiazida.
con muy buenos resultados, con muy fácil también porque vienen de 25 miligramos y 25 miligramos. Bien, entre más ustedes incrementen la cantidad del fármaco, más posibilidades es que lo lleven de hipertensión a hipotensión. Porque de repente el fármaco hace efecto y ya no le importa nada a lo demás, se vasodilata, cae la tensión arterial y al rato andamos queriéndole poner dopamina o epinefrina. Bien, dosis inicial 50 miligramos al día, 25 en la mañana, 25 en la tarde. No me resolvió el problema, entonces le agrego otra a la mitad, o sea, cada 8 horas. No me mejoró, entonces le pego cada 6 horas y así sucesivamente mientras yo estoy evaluando qué más voy a hacer con mi paciente. ¿Sí? Bien, en insuficiencia cardíaca, paciente no hipertenso. Paciente hipertenso, su dosis habitual. Y miren, en infartos, tanto en infartos como en insuficiencia cardíaca, no lo debemos de dar en su fase aguda. ¿Por qué no lo doy en su fase aguda? Porque puedo generar más trastornos en el paciente. Tengo que esperar un lapso crítico de 72 horas, que es cuando en el infarto se pueden producir las complicaciones eléctricas o mecánicas en el jugo del infarto. Si yo a este paciente que tiene insuficiencia cardíaca lo llevo a hipotensión, lo voy a matar. Lo tengo que tener normotenso, salvo que la que generó la insuficiencia cardíaca haya sido una crisis hipertensiva. Ya estamos hablando de otra entidad patológica. No se les olvide. Entonces, debemos empezar con dosis pequeñas. En la etapa aguda, no IECAS. 72 horas, ya establecido el daño, ya establecido la enfermedad. Entonces, le inicio el tratamiento que no es para hipotensarlo, es para los efectos favorables en el paciente. Nefropatía diabética, mira, la dosis es mayor, lleva hasta los 100 miligramos al día. Esto es lógicamente porque quiero mejorar las fenestras de lo que es el aparato glomerular, la membrana basal glomerular. Anoten esta dosis en los niños, que también podemos encontrar patologías en pacientes pediátricos. Más que nada insuficiencia cardíaca. Doc, que si en el examen viene dosis máxima de captopril y viene 150 miligramos al día y luego viene otra que dice 450, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la dosis máxima? 450. 450. Okay. Le dije yo no he escrito el libro, cuando lo escriba les voy a decir son 150. Pero esa es mi experiencia, pues yo no llevaría a un paciente a más de 150, yo como ejercitador de mi profesión. Bien, una más. ¿En quiénes está contraindicado? Bueno, en aquellos que ya se expusieron a captopril, que les genera un problema. ¿Cuáles son las reacciones? Pues aquí están todas, ¿no? Miren, cardiovasculares, dolor torácico, palpitaciones al 1%. ¿Por qué genera dolor torácico? Porque la arteria coronaria pues es una arteria y también es sometida a vasodilatación. Y si la aorta recuerden que, por en silencio, que las coronarias nacen de la aorta. Si la aorta disminuye el flujo coronario. Y eso puede generar angina en los pacientes, se llama robo coronario. Y miren, en menos de 0.3 pacientes, angina de pecho, infarto de miocardio, fenómenos relacionados, insuficiencia cerebrovascular. Yo les decía a ustedes en la clase anterior, el paciente, cuando le empiezan a bajar la presión, se siente mal, porque su cerebro se está adaptando a sus nuevas células tensionales y a nuevos flujos sanguíneos regionales. Recuerden que el cerebro tiene una cantidad de sangre que se le debe de aportar por gramo, ¿sí? Entonces, se llama flujo sanguíneo cerebral
Y si nosotros lo modificamos, vamos a tener trastornos de esos lugares. Y entonces, algunas facultades del individuo se pueden perder. Por eso el paciente se siente mal cuando empieza a bajar su presión arterial. Les digo, el cerebro es una estructura sumamente compleja, pero es muy rudimentaria en sus fenómenos de adaptación. Las intestinales, disgeusia, pancreatitis, glossitis, dispepsia, yo no he visto ninguno. Lo mucho que me han dicho los pacientes es que tienen un sabor férrico al momento de los alimentos, es lo único de esto. Hematológicos, la verdad yo nunca he visto neutropenia en mis pacientes, tendría que analizar bien a todos, pero no recuerdo haber visto uno con neutropenia. Angioedema en el 0.1%, o sea, son muy pocos los pacientes que lo tienen. Esta sí, este sí es muy común, ¿no? Yo creo que yo le doy hasta un 5% en nuestra población, ¿sí? Renales, pues raramente se presentan. Hematológicos, aquí viene pues la anemia hemolítica, algunos cambios relacionados con el recuento de polimorfos, etc., ¿no? Ictericia por una falla hepática, hiponatremia, hipercalemia, dolor muscular, ataxia, broncoespasmo, eosinofilia. Y esto sí lo he visto muy comúnmente, que el paciente joven, porque recuerden que muchas veces empezamos el IECA en personas jóvenes, porque le vamos a dar dosis pequeñas. Y resulta que ellos empiezan a decir, hey doctor, empecé a tomarme ese medicamento y no tengo potencia sexual. Es por el medicamento. Entonces, lo correcto es cambiárselo a los varones. Otra cosa que se ve a los varones es ginecomastia, les crece el músculo. Entonces, es otra de las que, doctor, ya cambié de copa, eso, porque es común, ¿eh? Yo vi como unos 4 pacientes cuando estaba en el servicio social que les daba yo captopril. Y me dice, hey doctor, ¿qué está pasando? Y dice, no, bien, eosinofilia. Bien, relacionado con sobredosis, los IECAS tienen un problema serio que no se elimina por diálisis peritoneal. Para eliminarlos tenemos que hacer hemodiálisis, específicamente captopril. Si el paciente se ingirió grandes cantidades de tabletas de captopril, lo primero que debemos de hacer, si es en temprano tiempo, después de que se las ingirió, que llevó con nosotros, entonces lo que podemos hacer es un lavado gástrico y de esta manera retirar el mayor posible de las tabletas. Y lo otro, si el paciente persiste con hipotensión, con bradicardia, etc., tenemos que hacer una hemodiálisis para que de esta manera se retire el exceso del fármaco y que el paciente vuelva a sus condiciones normales. Entonces, en algunos países tienen la angiotensina 2 en ampolletas, entonces se la ponen al paciente tratando de hacer una modificación y pues les da resultado. Nosotros no tenemos angiotensina 2, así mejor vamos dándole hemodiálisis. Bien, por último, pues tenemos las presentaciones. El Seguro Social tiene esta, la capotena es otro que se vendría en el nivel particular. Tenemos de 25 miligramos y tenemos de 50 miligramos, pero miren, asociado con hidroclorotiazida. Lógicamente que este es un precio mayor por la asociación. Tenemos esta otra que en farmacias del ahorro tienen tres cajas, ¿sí? Así viene en el paquete, donde vienen en su interior tres cajas de 30 tabletas de 25 miligramos. Y esta es la que les digo, la tiene el sector salud. ¿Cuánto cuesta? 35 pesos. Cini vale como 15. ¿Sí? Entonces cada uno, pues los fármacos van incrementándose de valor. La mayor cantidad que pueden pagar son 375 pesos en esta presentación, porque viene con un diurético. Si lo pueden ustedes encontrar con un beta bloqueante o con un calcio antagonista, entonces se incrementa más el precio. ¿Sí? El de patente. ¿Preguntas? Nos vemos mañana con